momento. M mayúscula es la molaridad y representa concentración de una solución. ¿Vale? Necesitamos el peso molecular. ¿Quién es nuestro soluto? Porque necesitamos el peso molecular del soluto. ¿Quién es el soluto? Sulfuro cúprico. El sulfuro cúprico. La fórmula para el sulfuro cúprico. No sé si sea CUS. CUS, ok, correcto. ¿Cuál sería el peso molecular? Considerando que el cobre no lo vamos a redondear, lo vamos a utilizar con el punto 5 y el azufre sí hay que redondearlo. ¿Cuál sería el peso molecular para este compuesto? Al cobre lo vamos a manejar como 63.5, que es su masa atómica, y el azufre tiene una masa atómica de 32. ¿Cuál sería el peso molecular? $95.5. 95.5. De ustedes depende que hagamos pocos o varios ejercicios. Solo el día de hoy vamos a ver ejercicios para disoluciones químicas. A partir de la próxima clase vemos punto de equivalencia y la próxima semana yo creo que estaremos entrando a, bueno, dentro de 2 semanas a electroquímica, que sería la última unidad. Entonces, 95.5 gramos sobre mol. Tenemos ya todos los datos. Nos falta obviamente la molaridad, que es la que vamos a calcular, y para esto tenemos que hacer la sustitución de sus datos. Vamos a sustituir los datos en el problema. Tendríamos entonces molaridad es igual a la masa del soluto, 7.3 gramos de soluto, entre el peso molecular, 95.5 gramos sobre mol, por 2 litros de solución. La molaridad, ¿a qué sería igual? Me dio 0.0382. 0.0382. ¿Cuáles serían sus unidades? Mol y litro. Mol por litro, mol sobre litro, ¿cómo quedaría? Quedaría mol por litro porque se eliminan los gramos. Se eliminan los gramos, pero queda mol sobre litro, no mol por litro. ¿Por qué? Porque están dividiendo gramos
entre 1 y tienen en esta unidad gramos mol por litro. Entonces acuérdense, o bueno, esto sería igual, lo voy a dejar expresado como fracción también para que no haya problema. Es gramo por litro sobre mol. Multiplican extremos con extremos, medios con medios, y ya les quedaría gramos gramos por mol en la parte superior y gramos por litro en la parte inferior, ¿vale? Hagan bien el análisis de unidades, por favor, muchachos. ¿Alguna duda para esta? Dime. No. ¿En dónde se colocan los extremos? Ajá. Los extremos van en el numerador, los medios van en el denominador. O sea, les quedaría gramos por mol entre gramos por litro. Ya se eliminan los gramos y ya les quedan mol sobre litro. ¿Sí? Sí, pero Vale. no estamos agarrando señal. No se apure. Bien, entonces terminen de copiar esta parte y realizamos otro ejemplo. ¿Bien? Me indican cuando hayan terminado, por favor. Sí. Ya me. Gracias. Permítame, le doy acceso a sus compañeros y continuamos con el ejemplo 2.
Vamos a continuar con el siguiente ejemplo. ¿Vale? Para este ejemplo, en un recipiente de laboratorio tenemos 1300 mililitros de ácido nítrico. Si se utilizaron 4.2 gramos del ácido, vamos a determinar la normalidad y la molaridad, perdón. ¿Cuáles serían los datos para este ejemplo? El primero sería volumen de solución Volumen de la solución, ¿de cuánto es? de 1.3 litros. 1.3 litros. Correcto. Pues tenemos de datos. Volumen de la solución. 1.3 litros. ¿Qué otro dato? Sería la masa del soluto, La masa del soluto. que serían 4.2 gramos. 4.2 gramos. Y vamos a determinar la normalidad. O N. ¿Cuál sería la expresión matemática que vamos a necesitar para solucionar este problema? El de N es igual a masa del soluto ¿Qué más? sobre peso equivalente por volumen de la solución. Por el volumen de la solución. Y para determinar peso equivalente, porque en normalidad siempre vamos a determinar el peso equivalente que tienen las soluciones. Para determinar el peso equivalente, ¿qué igualdad necesitamos? Como es un ácido igual a PM sobre hidrógeno. Como tenemos un ácido, vamos a dividir el peso molecular entre la cantidad de hidrógenos que tiene el ácido. Pues para hacer la sustitución de los datos, primero necesitamos calcular el peso molecular del ácido nítrico. ¿Cuál es la fórmula del ácido nítrico? HNO3, perdón. HNO3. Redondeadas las masas atómicas, ¿cuál sería el peso molecular para el ácido nítrico? El oxígeno se redondea también, ¿verdad, maestra? Sí, todos los elementos hay que redondearlos, excepto los que tengan 0.5 en su masa atómica. Sería de 63 gramos mol. 63 gramos sobre mol. ¿Bien? Entonces podemos sustituir ya los datos. Primero hay que calcular peso equivalente. Y para el peso equivalente vamos a dividir el peso molecular 63 entre la cantidad de hidrógenos, que en este caso solo tienen un hidrógeno,
el peso equivalente sería igual a 63 gramos sobre gramo equivalente, que son las unidades del peso equivalente. ¿Sí? Y como ya tenemos el peso equivalente, ahora sí podemos calcular como segundo paso la normalidad. Normalidad sería igual a la masa del soluto, 4.2 gramos, entre el peso equivalente, 63 gramos, sobre gramo equivalente, por el volumen, 1.3 litros. ¿De cuánto sería la normalidad para esta sustancia? Sería 0.0512 gramos equivalente sobre litro. Gramo equivalente sobre litro. Esta sería la normalidad de la solución. ¿Alguna duda? Si no hay dudas, terminen de copiar y hacemos un tercer ejemplo para porcentaje peso-peso. Y por ejemplo, así se deja como X, se pone G-X. Sí, son gramos equivalentes. Ok. Gracias. Por nada. Bueno, Gracias. Realizamos el ejemplo 3. Para el ejemplo 3, vamos a determinar la cantidad de disolvente necesaria para preparar una solución al 45% en peso. Para preparar 500 gramos de una solución al 45%
peso o en masa. ¿Vale? Ese sería el ejemplo 3. Entonces debemos de identificar, igual que en los ejemplos anteriores, cuáles son los datos que nos da el problema. ¿Cuáles serían estos datos? Sería ¿Masa de quién, perdón? de la Hoy no escucho bien. solución. Masa de la solución. 500 gramos. ¿Mm? ¿Qué otro dato les dan? Porcentaje en masa Ajá, porcentaje en masa. igual a 45%. Es igual al 45%. Y hay que calcular la masa del disolvente. ¿Bien? ¿Qué expresión o qué expresiones matemáticas necesitamos para resolver el problema? Sería la de porcentaje, la que es igual de porcentaje de masa es igual a masa del soluto sobre masa de la solución. Y también sería la de masa de solución es igual a masa del soluto más masa del disolvente. Ujú. Entonces tenemos porcentaje en masa es igual a la masa del soluto entre la masa de la solución por 100. ¿Eh? Y la masa de la solución es igual a la masa del soluto más la masa del disolvente o del solvente. De estas expresiones, ¿qué despejes necesitamos? De la ecuación 1, ¿qué es lo que no tenemos? No tenemos el soluto. La masa del soluto. Entonces vamos a despejar masa del soluto de la ecuación 1. Ujú. Les pongo aquí, despejar masa de soluto. ¿Cómo quedaría el despeje? Masa de soluto, ¿a qué sería igual? Sería igual al porcentaje de masa que se multiplica por la masa de la solución dividida entre 100. Así es. Porcentaje en masa por la masa de la solución entre 100. Y de la ecuación 2, ¿qué necesitamos? La masa del disolvente. Vamos a despejar la masa del disolvente de la ecuación 2. Masa del disolvente, ¿a qué sería igual? A la masa de solución menos la masa del soluto. A la masa de la solución menos la masa del soluto. ¿Vale? Ya tenemos entonces los despejes de las expresiones matemáticas. Podemos determinar ya cada uno de estos puntos. Entonces hacemos la sustitución de datos. Primero vamos a calcular masa de soluto, que sería igual al porcentaje en masa, 45%, por la masa de la solución, 500 gramos, entre el 100%. ¿De cuánto sería la masa de la solución? De la masa del soluto, perdón.
225 gramos. 225 gramos. Y a partir de esto, calculamos ahora la masa del disolvente. Y la masa del disolvente es igual a la masa de la solución, 500 gramos, menos la masa del soluto que acabamos de calcular en el punto anterior, 225 gramos. ¿De cuánto sería la masa del disolvente? Sería igual a 275 gramos. 275 gramos. Entonces, esta sería la respuesta para su problema. ¿Alguna duda? No, maestra. ¿No? Bien, terminen de copiar y ahora sí vamos a hacer ejercicios en donde combinemos las concentraciones y a partir de una serie de datos vamos a calcular molaridad, normalidad y porcentaje peso-peso o porcentaje en masa. Listo, mi. Ya terminé. Gracias. Entonces, redacto el problema 4. ¿El resto también ya terminó? Sí, maestra. Gracias. Sí, maestra, ya acabé. Gracias. Para el siguiente ejemplo, vamos a determinar molaridad y normalidad
para 2 litros de solución en la que se disolvieron 35 gramos de fosfito de magnesio. Ese sería el ejemplo número 4. ¿Quiénes serían los datos del problema? El volumen de la solución es Volumen igual de la solución a 2 litros. de 2 litros. ¿Qué más? La masa del soluto La masa del soluto, es igual a 35 gramos. 35 gramos. Y en este problema hay que calcular normalidad y molaridad. Debemos de calcular las dos concentraciones para esta solución, molaridad y normalidad. Entonces, ¿qué expresiones matemáticas necesitamos? Para el de normalidad es igual a masa del soluto Normalidad es igual a la masa de soluto sobre peso equivalente por el volumen de solución. por volumen de solución. ¿Qué otra igualdad necesitamos? Para el de molaridad es igual a número de... No, sería masa de soluto Masa de soluto sobre el PM por el volumen de la solución. ¿Qué otra igualdad necesitamos? Necesitamos el P, Peso equivalente. creo que el fosfito es un ácido, por lo tanto sería igual al PM sobre hidrógeno. El fosfito de magnesio es una sal. Los Entonces, ácidos siempre comienzan con la palabra ácido en el nombre y en la fórmula comienzan con hidrógeno. Las bases en el nombre tienen hidróxido y al final van a tener OH. Si no tienen hidróxido o ácido en el nombre, entonces es cualquier otro grupo funcional. En este caso, el fosfito de magnesio es una oxisal. Entonces, como no tenemos hidrógeno, no tenemos OH, ¿me ibas a decir la fórmula? ¿Cuál sería? entonces sería P sobre, es igual a PM sobre el catión. Sobre las cargas del catión, así es. Sobre las cargas totales que tiene el catión, sus cargas totales positivas. ¿Vale? Entonces, ¿qué dato necesitamos para estas igualdades, además de los que vamos a calcular? ¿Qué es El P. necesario? El peso molecular, el PM, ¿vale? Del fosfito de magnesio. La fórmula del fosfito de magnesio, Mg3, PO3, 2. ¿Vale? Díganme cuál sería el peso molecular para el fosfito de magnesio. Acuérdense que vamos a redondear los pesos, las masas atómicas, perdón. Veinticuatro.
Me salió 166 gramos sobre mol. A mí me dio de 182 gramos sobre mol. No, entonces es de 230, disculpe, porque el 16 se multiplica por 6, el de 3 por 2, 6. El fósforo sí lo multipliqué por 2, pero el del oxígeno nada más lo multipliqué por 2. Era por 6. Me salió 230 gramos sobre mol. Disculpe, maestra, ¿está hablando? Es que no se escucha. Ahora sí ya me escuchan. Sí, sí. ¿Sí? Bien, les decía entonces, para hacer el cálculo de cualquiera de las concentraciones, no importa el orden en el que las vayan a resolver. Pueden calcular primero normalidad o pueden calcular primero molaridad. Como tenemos todos los datos, ya nada más hay que hacer las sustituciones. Del orden no importa. Vamos a calcular para este problema primero la molaridad. ¿Bien? Porque solo hay que sustituir los datos. Entonces tendríamos molaridad es igual a la masa del soluto, 35 gramos, entre el peso molecular, 230 gramos sobre mol, por el volumen de la solución, 2 litros. ¿De cuánto sería la molaridad para este problema o para esta solución? 0.700. No, 0.760. 0.0760, ¿sí escuché bien? Es que no. ¿Sí? Okay. El principio lo dije. 0.0760, o podemos dejarlo como 0.076. Y como se eliminan los gramos, les quedarían mol sobre litro. Ya tenemos la primer concentración que nos piden. Vamos a calcular ahora la normalidad. ¿Vale? Y para calcular la normalidad necesitamos determinar primero el peso equivalente. Vamos a dividir el peso molecular entre las cargas del catión. El catión en un compuesto químico es el metal. ¿Por qué el metal? Porque recuerden que los metales son los elementos que ceden sus electrones de valencia cuando forman un enlace. Por lo tanto, son los que adquieren la carga positiva. En este caso, el metal de la fórmula o el primer elemento, si quieren verlo de otra manera, el catión es el primer elemento de la fórmula, que en este caso es el magnesio y tiene un subíndice de 3.
siempre lo vamos a considerar con su subíndice. El magnesio solo trabaja con un número de oxidación o solo tiene un número de oxidación posible, ¿vale? De acuerdo con la familia en la que se encuentra, si es de la familia 1 sería más 1, si es de la familia 2 sería más 2, familia 3 más 3. Y los metales de transición, pues ahí depende ya de con qué número de oxidación estén trabajando. Pero el magnesio que se encuentra en la familia 2 tiene como número de oxidación más 2. Para saber las cargas totales positivas, lo que tenemos que hacer aquí es multiplicar el número de oxidación por el subíndice. Y en este caso el magnesio tendría más 6 como cargas totales. ¿Sí queda claro esa parte? Entonces, para el peso equivalente, dividimos el peso molecular, 230, entre las cargas totales del catión, 6. ¿Cuánto les daría el peso equivalente? 38.3333. 38.3333. Y las unidades del peso equivalente son gramos sobre gramo equivalente. ¿Bien? Podemos calcular o determinar ya la normalidad. Normalidad es igual a la masa del soluto, 35 gramos, entre el peso equivalente que acabamos de calcular, 38.3333 gramos sobre gramo equivalente, por el volumen de la solución, 2 litros. ¿De cuánto sería la normalidad? $0.4565. 0.465, ¿me dijiste? 4565. 4565. Oye, lo pongo abajo para colocar bien las unidades. Y sus unidades serían gramo equivalente sobre litro de solución. ¿No? Tenemos normalidad es igual a 0.4565 gramos equivalentes sobre litro de solución. Entonces ya tenemos las dos concentraciones que nos piden en el problema. Esas serían todas las operaciones que necesitamos. ¿Alguna duda? No, Miss. Bien, terminen de copiar. Dejen algo más chiquita la imagen. Profa, ¿le puede regresar tantito al ejercicio 4? Es que no le copié bien una cosa. ¿A ese? Ajá. Ahí está. Ya, Miss, gracias. ¿Ya terminaron de copiar todo el ejemplo? No, todo bien. Ok, me indican entonces.
Ya, ahora sí, ya. Terminé. Gracias. Resolvemos otro problema entonces. Para el siguiente ejemplo, para el ejemplo 5, vamos a determinar las tres concentraciones. Vamos a determinar molaridad, normalidad y porcentaje en masa para una solución o para 2000 mililitros de una solución en la que se utilizaron 300 gramos de carbonato de aluminio. ¿Bien? ¿Quiénes son los datos necesarios para resolver este problema? El volumen de solución, El volumen de la solución que serían 2 litros. serían 2 litros de solución. Recuerden que el volumen siempre va a estar en litros. Entonces, 2000 mililitros equivalen a 2 litros. ¿Qué más? La masa del soluto serían 300 gramos. Masa de soluto, 300 gramos. Y densidad de 1.3. La densidad de la solución. Debemos aquí de indicar a quién corresponde la densidad, porque también podemos tener la densidad del disolvente, ¿vale? Entonces, la densidad de la solución, 1.3 gramos sobre mililitro. Son los únicos datos que nos da el problema y nos piden calcular molaridad, normalidad y el porcentaje en masa o el porcentaje en peso, que recuerden lo pueden encontrar también así en algunas bibliografías. ¿Bien? De acuerdo con lo que nos piden calcular,
¿Cuáles serían las expresiones matemáticas que requerimos para la solución del problema? Para la molaridad sería el de masa del soluto sobre PM por volumen de solución. Masa de soluto entre peso molecular por volumen de la solución. El de porcentaje de masa sería masa del soluto sobre masa de la solución por 100. Masa de soluto entre masa de la solución por 100. ¿Qué otra necesitan? El de normalidad, Normalidad que sería normalidad es igual a masa del soluto sobre peso equivalente por volumen de la solución. sobre peso equivalente por el volumen de la solución. Y aquí necesitamos otra igualdad, ¿vale? La de densidad, que es igual a la masa sobre el volumen, porque nos están dando un dato de densidad. Ahorita vemos para qué vamos a requerir esta parte de la densidad, ¿vale? El dato que nos faltaría para resolver el problema es el de peso molecular, ¿vale? ¿A qué sería igual el peso molecular del carbonato de aluminio? Si su fórmula es la siguiente. Carbonato de aluminio Al2, CO3, 3. ¿De cuánto sería su peso molecular? Lo voy a poner en la parte de abajo. Sería igual a 138 gramos sobre mol. 138 gramos sobre mol. ¿Qué otra expresión matemática se necesita para este problema? ¿Cuál nos faltaría? El peso equivalente. El peso equivalente. ¿Cuál de las expresiones necesitamos para el peso equivalente? El de peso equivalente es igual a PM sobre el número de cationes. El número de cargas que tiene el catión, así es. Entonces, peso equivalente, lo voy a poner aquí del lado derecho. Peso equivalente es igual a el peso molecular entre las cargas que tiene el catión. Para el peso molecular, ¿sí multiplicaron el número que está fuera del subíndice por el que está dentro? No, en el de oxígeno no. Es 186. Perdón. 186. A ver, lo vamos a comprobar. Serían 27 del aluminio por 2, más 12 por 3, más 16 por 9. ¿Se lo hicieron así? No, lo multipliqué por 609. Es 234. 234. ¿Vale? Entonces, peso molecular sería 234 gramos sobre mol. Estos numeritos que están acá abajo, ahora lo voy a poner con otro color. Estos multiplican, no suman. ¿Vale? Que luego a veces eso es lo que hacen. Suman. Este multiplica a los que están dentro, al 3 y al 1 del carbono, únicamente a los que están dentro del paréntesis. Entonces ya sería el carbono 1 por 3 y el oxígeno 3 por 3 serían los 9 átomos, ¿vale? Siempre los van a multiplicar. Entonces ahora sí, ya tenemos todos los datos, podemos hacer la sustitución para realizar los cálculos.
vamos a comenzar con las expresiones matemáticas en donde no tengamos que hacer cálculos adicionales. En este caso sería la molaridad. Determinamos primero molaridad. Porque lo único que tenemos que hacer aquí es sustituir los datos del soluto, el peso molecular y el volumen de la solución. Entonces tenemos la masa del soluto, 300 gramos, entre el peso molecular, 234 gramos sobre mol, por el volumen de la solución, 2 litros. ¿De cuánto sería la molaridad de esta solución? $0.6410. 0.6410 mol sobre litro, que son las unidades de la molaridad porque se eliminan los gramos. Después calculamos a la normalidad. Y para la normalidad primero necesitamos calcular el peso equivalente. El peso equivalente es igual al peso molecular 234 entre las cargas positivas totales que tiene el catión. En este caso, o para este compuesto, mi catión es el aluminio, que tiene un subíndice 2. ¿El aluminio en qué familia se encuentra? ¿O cuál es su carga como catión? Creo que esos. Es 3. 3. El aluminio se encuentra en la familia 3A, entonces su carga sería de más 3. Es el único número de oxidación que tiene. Multiplican el número de oxidación por el subíndice y las cargas totales serían 6. Entonces dividimos 234 entre 6 para obtener el peso equivalente. Es de 39. 39. Entonces tendríamos 39 gramos sobre gramo equivalente. También lo pueden encontrar como equivalente gramo, o sea, al revés, primero la palabra o la abreviación para equivalente y después los gramos. Entonces ya tenemos peso equivalente, podemos determinar ya normalidad. Normalidad es igual a la masa del soluto, 300 gramos, entre el peso equivalente, 39 gramos, sobre gramo equivalente, por el volumen, 2 litros de solución. ¿De cuánto sería la normalidad de la solución? De 3.8461. 3.8461. Y las unidades son gramos equivalentes sobre litro de solución. Tenemos ya la segunda concentración. Nos falta únicamente el porcentaje en masa. Terminen de copiar esta parte del problema y resolvemos el porcentaje en masa. Lo que copian, denme un minuto, ahorita regreso.
¿Listo, muchachos, muchachas? ¿Terminaron? Sí, maestra. Vamos a resolver ahora entonces el porcentaje en masa o el porcentaje en peso. Para esta parte del porcentaje en peso necesitamos hacer algunos cálculos adicionales, ¿no? Como punto 3, calcular porcentaje en masa. Y de acuerdo a la igualdad, el porcentaje en masa es igual a la masa del soluto entre la masa de la solución por 100, pero en este problema no tenemos masa de la solución. Lo primero que tenemos que hacer entonces es calcular o determinar la masa de la solución. Eso es lo primero que tenemos que hacer para esta parte. Masa de la solución. ¿Bien? Para determinar la masa de la solución, una de las igualdades es sumar la masa del soluto más la masa del disolvente, pero no nos están dando tampoco la masa del disolvente, únicamente tenemos la masa del soluto. Lo que sí tenemos es el volumen de la solución y tenemos la densidad de la solución. Podemos determinar el volumen de la solución a partir de la fórmula de densidad. Lo que tenemos que hacer aquí es despejar masa de la solución o masa de la fórmula de densidad. Entonces, ¿a qué sería igual la masa de la solución si despejamos de la fórmula de densidad? ¿Masa a qué es igual? Sería a volumen sobre densidad. No sé cómo se hace. Aquí, si el volumen está dividiendo, ¿cómo pasaría del otro lado de la igualdad? Porque necesitamos a esta. Necesitamos a masa. Entonces, si necesitamos a esta, vamos a quitar el volumen de abajo. ¿Cómo pasaría? Densidad por volumen. Densidad por volumen. La masa de la solución sería igual a la densidad de la solución por el volumen de la solución. ¿Bien? Y lo único que tendríamos que hacer entonces es sustituir los datos que tenemos para calcular la masa de la solución. Masa de la solución es igual a la densidad. ¿Cuál sería la densidad de la solución? ¿O cuál es el valor de densidad que nos da el problema? 1.3 gramos sobre mililitro. 1.3 gramos sobre mililitro. Y lo vamos a multiplicar por el volumen de la solución. ¿En qué unidades debe de estar el volumen? En mililitros, porque esas son las unidades que nos está dando la densidad. El volumen de la solución en mililitros sería 2000 mililitros. 2000 mililitros. ¿Bien? Eliminamos los mililitros y nos quedan únicamente los gramos. ¿Cuál sería la masa de la solución? 2600. 2600 gramos.
Y tenemos ya entonces el dato de la solución. Con esto podemos determinar ya el porcentaje en masa. ¿Vale? Porcentaje en masa es igual a la masa del soluto que nos da el problema, 300 gramos, entre la masa de la solución que calculamos en el punto anterior, 2.600 gramos, por 100 o por el 100%. La masa en porcentaje o el porcentaje en masa, ¿de cuánto sería? $11.5384. 11.5384%. ¿Sí? Esta sería la última concentración que nos está pidiendo el problema y con eso terminamos la solución para el problema 5. ¿Alguna duda? No, maestra, ninguna duda. Bien, entonces con esto concluimos el día de hoy, continuamos la próxima semana y empezamos a ver punto de equivalencia. ¿Vale? Está programada ya la asignación para sus notas, tienen todo el día de hoy para subirlas, las notas de la unidad de soluciones, la unidad 2. Entonces todo el día de hoy, ya les había dicho la clase pasada, pero tienen todo el día de hoy para subirlas, para que estén completas. ¿Vale? Si no hay ninguna otra duda, nos vemos hasta la próxima semana. Que estén bien, disfruten su fin de semana largo. Gracias, igualmente. Gracias. Tengo una duda con las notas. ¿Se Dime. sube de benceno? No, benceno es de la unidad 1. La unidad 2 únicamente es soluciones. Perdón, gases. La unidad 2 solo es gases. Ok. Sí, los van a subir sus notas por unidades. Por nada. Hasta luego, Miss. Que tenga bonita fin de semana. Igualmente, hasta luego, que estén bien.